Pensó que era solo un viejo más en la barra, hasta que alguien pronunció Old Beer y la sala contuvo la respiración. La taberna se llamaba The Rusty Anchor, nombre que chirriaba en letras descoloridas sobre una puerta de madera. Dentro, la luz era baja y olía a cerveza vieja, a grasa de freidora y a humo que nunca terminó de irse del todo. Al fondo, junto a la máquina de dardos que nadie utilizaba, Lloyd Harlan ocupaba su taburete de siempre. Era un hombre pequeño, con la espalda encorvada, como si el peso de algo invisible lo tirara hacia adelante. Llevaba una chaqueta vieja, un gorro de lana y una bolsa de lona tan gastada que el asa se llevaba la parte hueca de su mano cuando la dejaba a su lado. Lloyd tenía manos ásperas, dedos con pequeñas cicatrices como mapas. A veces, cuando alguien pasaba demasiado cerca, su mano temblaba un poco. No era un temblor exagerado, era más bien un latido antiguo que recordaba la forma en que sostuvo cosas pesadas durante noches aún más pesadas. En los ojos le quedaba la luz de un hombre que había visto demasiado y también la costumbre de no mirar a todos por igual. Había una dignidad cansada en la manera en que se quitaba la gorra para pagar. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, las palabras venían lentas, con esa precisión de quien ha medido cada una antes de gastarla. Entraron los jóvenes en grupo, risas, botes de cerveza, uniformes que todavía llevaban el brillo del baile de graduación a medias pegado. Eran marines jóvenes, la juventud les colgaba de las mangas como una promesa. Iban animados, con la vanidad intacta. Corporal Miller, el más alto del grupo, tenía la mandíbula cuadrada que se presentaba sin pedir permiso. Sonreía con suficiencia, esa sonrisa afilada que toma la forma de una mofa antes de que la boca diga nada. Se asentaron a la barra con el ruido de botas nuevas. Sully, el tabernero, observó sin intervenir. Conocía a Lloyd y conocía la dinámica de los grupos ruidosos. Aparecía la energía, alguien cruzaba una línea y la energía se consumía en palabras. Pero Sully también sabía cuándo actuar. Por ahora, dejó que la situación respirara por sí misma. Miller empezó diciendo cosas pequeñas, bromas sobre la ropa, sobre la barba sin arreglar. Las primeras risas fueron de cortesía. Luego, la burla buscó un objetivo más claro, la cartera de Lloyd. Con un gesto que combinaba curiosidad y malicia, Miller le tocó la bolsa a Lloyd y sin pedir permiso, la abrió. Sacó una foto con las puntas dobladas, un pedazo de papel barnizado por dedos que habían pasado hojas de calendario. En el reverso, varias firmas y una dedicatoria en tinta ya desvaída. Miller la sostuvo entre los dedos, mostrando la foto como quien exhibe un trofeo. ¿Esto es tuyo? ¿Qué es todo esto, abuelo? ¿Un grupo de jubilados posando o qué? Su voz subió con el desprecio medido de quien piensa que una broma no tendrá consecuencias. Los demás rieron. Lloyd miró la foto con ojos que se volvieron pequeños, concentrados. No dijo nada. Sus labios se apretaron. Por un segundo hubo una tensión contenida. La luz del bar, las risas, todo se parecía a algo cotidiano que puede romperse con un empujón. Miller, entretenido por la reacción, leyó en voz alta lo que podía alcanzarse a comprender en la dedicatoria. La pronunciación era despectiva, el tono una cuchillada. «Para el viejo oso, ¿eh? Old Bear, ¿te llaman así?» La palabra salió como una broma. La intención fue que todos se rieran. La sala respondió con carcajadas. Algunos se acercaron para mirar la foto, para confirmar que el anciano no era otra cosa que una curiosidad de bar. El ruido subía, la atmósfera se calentaba por la ligereza de los jóvenes. Lloyd notó cada gesto como quien percibe el viento antes de la tormenta. La inclinación de la cabeza de Miller, el brillo de su sonrisa, la mano que todavía sostenía la foto. En Lloyd algo se rompió en silencio. No fue un estallido violento, fue como si una puerta antigua se abriera y dejara pasar un recuerdo que había estado encerrado demasiado tiempo. Sus dedos, que aún sostenían la servilleta que protegía su copa, quedaron inmóviles.
El temblor que lo habitaba se acentuó y su mirada viajó fuera de la barra, a lugares que ya no existían más que en memoria. Si esta historia te atrapa, quédate hasta el final. La palabra que cambió el aire no fue una condena ni una acusación, fue un nombre que lleva dentro una historia que merece ser escuchada. La foto mostraba a hombres cubiertos de barro, mirando a la cámara con una mezcla de fatiga y desafío. En el centro, un hombre joven sostenía una bandera deshilachada y junto a él, un grupo que se apretaba como si la proximidad fuera un escudo. En el bordado, la tinta había dejado una frase: para Old Bear, de los que regresaron. No era una exageración heroica escrita para una placa, era una nota pequeña, íntima, y las firmas, apenas legibles, eran nombres que habían compartido algo que no se puede poner en un trofeo. Miller, vanidoso de su propia ignorancia, agitó la foto como quien aviva la madera de una falsa valentía. «Old Bear, ¿quién se cree que eres?» La primera respuesta fue un ruido ahogado, la caída del vaso de un cliente que acababa de beber. Hubo por un instante un silencio compartido, que no era respeto sino expectación. Lloyd sentía el latido en las sienes, todo en él quería estallar, todo en él también sabía que la boca no debía pronunciar aquello que el cuerpo recordaba. Podía, sin embargo, contar con la memoria. El flashback llegó como un soplo, la voz narrativa retrocedió con suavidad hasta abrir la grieta por la que volvió a entrar la escena de Asha Valley. Calor húmedo que pegaba a la piel, olor a tierra quemada y diésel, el clavado sonido de un helicóptero distante que parecía traer y quitar cosas. La luz del lugar de antes era cruda, sin la suavidad del bar, los colores eran arena y verde enmohecido. El sonido del metal y del barro, el olor a sudor y a pólvora. Un hombre tendido, respiraciones como pequeñas hogueras en la oscuridad, y Lloyd moviéndose entre cuerpos, cargando, empujando, arrastrando con una fuerza que ya no tenía nombre. No era una escena para la admiración ruidosa, era un fragmento de deber que dejó marca. El bar se redujo a ese recuerdo por una respiración. La sangre fría del pasado se mezcló con la luz amarilla del presente. Miller no lo vio. Su risa era un crescendo que no comprendía la música que lo precedió. Para Lloyd, cada firma en la foto era el nombre de alguien que le había prestado una vida por un instante. Y ese préstamo no se cancelaba con un chiste. La burla siguió su curso, hasta que la broma tocó la carne. Miller, buscando más efecto, empujó. No fue un empujón fuerte, fue el golpe que atraviesa la paciencia y expone una herida. La mano de Miller se apoyó en el hombro de Lloyd y en un movimiento mal calculado de desprecio lo hizo tambalear. Lloyd intentó mantenerse erguido, pero el equilibrio traicionó la edad y la fuerza. La caída fue breve. Un vaso se quebró y el ruido cortó como un latigazo. Para Lloyd, el tiempo se comprimió. Contó: 1. El ruido de cristales. 2. El olor metálico que subía de la boca. 3. La presencia de manos que lo sujetaron para que no se fuera al suelo de verdad. Miller, impaciente, pensó en una broma final. Dio un empellón que no buscaba dañar, pero sí humillar. La tortilla de la burla dio la vuelta con un chasquido terrible. La sangre donde la piel era más delgada se abrió, una pequeña grieta en la comisura de los labios. No era grande, pero la sangre brilla, y la sangre exige silencio. El bar, que hasta unos segundos atrás era un coro de risas, respiró y cayó. El ruido se convirtió en una masa densa. Los ojos de los marines buscaban complicidad y solo encontraron sorpresa. Sully salió del otro lado de la barra sin gritar. Tenía una toalla limpia. Su voz era breve, instructiva. «Fuera», dijo a los jóvenes, con la suficiencia de quien pone límites por costumbre y por instinto. Pero nadie se movió todavía. Las miradas se clavaron en el anciano que sangraba. Miller vio la sangre, y por un instante la diversión se le atragantó. No había previsto esa respuesta.
Su sonrisa se hizo pequeña, y con ella la seguridad de su mano. Para Lloyd, la escena fue un hierro que se calentó en la memoria. No era la primera vez que la sangre añadía silencio a un lugar donde antes había demasiado ruido. Intentó erguirse, sin éxito. Se apoyó en el borde de la barra como si fuera una balsa. Un ruido seco atravesó el bar cuando la puerta se abrió con la puntualidad de algo esperado. La figura que cruzó el umbral no era grande en los músculos ni en la edad, pero llevaba un paso que no admitía bromas. General Michael Vance entró como quien no necesita anunciar su presencia para imponerla. Iron Mike era un nombre que resonaba en charlas de cuartel y comidas de soldados por igual, pero no era una etiqueta vana, era un registro de autoridad. Vance no llegó con escoltas exageradas ni con amenazas. Llegó con una calma cortante, esa clase de presencia que hace que las palabras fuera de lugar se vuelvan pequeñas. Al ver la escena, por un segundo su mirada fue hacia Lloyd. Algo en la postura del anciano le activó un recuerdo, un hilo que unía aquel bar a un paisaje de antes, a un radio mal, a un hombre a la deriva y a un día en el que decidir se había convertido en verbo. Vance se acercó y sin alterar el ritmo de su paso, dijo una palabra que rebotó en las paredes y cambió el aire. Old Bear. La pronunciación fue limpia, sin ironía. No fue un exabrupto, fue una confirmación. Era el nombre que, dicho por él, parecía traer consigo un tribunal de hechos y una evidencia que nadie en aquel local podía refutar. La palabra cortó las risas como una cortina metálica que baja de golpe. Los presentes sintieron que la broma se había terminado de repente. El silencio fue instantáneo, absoluto por unos segundos que parecieron largos. Miller parpadeó. Los demás marines se quedaron en la misma pose, congelados como si una orden no escrita los mantuviera en posición. En los ojos de Vance hubo un brillo que no era ira, era reconocimiento y una pena contenida. Se acercó al taburete, se inclinó lo justo y ofreció asistencia para limpiar la sangre con la practicidad de quien sabe qué necesita hacerse antes de cualquier gesticulación moral. ¿Está bien?, preguntó Vance, sin esperar un coro de respuestas. Lloyd asintió, pero su gesto fue más pequeño que el asentimiento. Alto peso, poca energía. Vance le miró las manos, la bolsa, la foto sobre el regazo, la dedicatoria. No necesitó explicaciones. Hizo lo que debía hacer un hombre de su rango. Mantuvo el tema en su lugar. «Chicos», dijo Vance con voz que obligaba a escuchar, «este no es el sitio donde se humilla a hombres que han dado más que palabras. Si alguno aquí piensa que esto fue una broma, piensa en las consecuencias». Ahora mismo, su mirada se endureció, pero no para castigar de forma vengativa. Les van a caer medidas disciplinarias. Pero antes, escuchad. La atención se centró como una lupa en Vance. Su postura no era la de un tribunal tomándose un gusto por la venganza. Era la de un oficial que trata de corregir con firmeza y con una claridad que enseñe. Relató, en pocas frases medibles, el vínculo entre él y Lloyd. Habló de Asha Valley, pero con la contención de quien no busca héroes para consagrarlos en público. Contó que en un día que las probabilidades se inclinaban de a poco en contra, un hombre había hecho cosas que no se miden por diplomas ni por discursos. Fue sincero y sobrio. Este hombre es quien nos ayudó a salir de una situación que pudo haber sido peor. Si lo quieren ridiculizar, primero miren lo que significa ese nombre para los que saben. Las palabras de Vance actuaron no como una condena pública, sino como una revelación que colocaba a cada persona frente a su propia ignorancia. Algunos clientes murmuraron. No eran sonidos de burla ahora, sino de incomodidad. Miller sintió que su garganta se cerraba. No por la culpa teatral de una obra, sino por el reconocimiento de que había cruzado una línea sin conocer el paisaje detrás del gesto. Sin embargo, el general no buscó humillar a los jóvenes de forma definitiva. Propuso consecuencias que castigaran, pero sobre todo educaran. Ordenó la apertura de un sumario militar.
medidas administrativas, trabajos en apoyo a asociaciones de veteranos y una semana de servicios comunitarios dirigidos por Sully en coordinación con un centro local. «No se trata de destruir carreras», dijo Vance con una voz que pesaba la lección. «Se trata de enseñar qué significa la responsabilidad de pertenecer a algo mayor que uno mismo». Lo que le sorprendió a todos, y en particular a los que esperaban una escena de vergüenza pública, fue la intervención de Lloyd. A pesar de la sangre y del temblor, fue él quien pidió que no se buscara la destrucción de aquel grupo. Sus palabras fueron pocas, medidas, como siempre. Pidió que la corrección sirviera de enseñanza. «No quiero carreteras rotas», murmuró. «No quiero que acaben por una broma. Corrijan su conducta, sí. Enséñenles, que reparen». La petición de Lloyd movió el cuadro del castigo hacia algo distinto, reparación y servicio. Vance asintió, con esa mezcla de severidad y cercanía que le valía el respeto de muchos. «Así será», afirmó. «Habrá consecuencia, sí, pero también aprendizaje. Quiero que estos hombres pasen tiempo en proyectos de veteranos, aprendiendo, sirviendo, entendiendo, y que repongan lo que han quebrado». Miller sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. No era una absolución, era una oportunidad con una cuerda tensada sobre un abismo. Le entregaron a Miller una lista de tareas, jornadas en la cocina de un centro de rehabilitación, limpieza en el pequeño cementerio de veteranos de la ciudad y un compromiso de asistir a charlas sobre conducta y respeto que organizaría Vance. Además, fueron citados ante el oficial de justicia militar para una reprimenda pública y sanciones administrativas. No era el fin de sus carreras, pero sí era un recordatorio de que sus acciones tenían consecuencias. En los días que siguieron, el rumor en la ciudad se transformó en historia contada en voz baja. Algunos lamentaron la intervención. ¿Por qué no simple castigo? Otros, en cambio, vieron en la decisión de Vance un tipo de justicia que buscaba no destruir, sino enseñar. Miller, por su parte, no encontraba dónde poner la mirada. Había un chiste dentro de él que no terminaba de morir y otro que empezaba a arrancar, el remordimiento. Las jornadas de servicio eran duras en lo físico y más todavía en lo moral. Miller llegó con la arrogancia pegada a la ropa y con la expectativa de que pasaría un mal trago y volvería a su rutina. Miller comprendió que la dedicatoria en la foto no era una exageración. Eran palabras que encapsulaban un deber cumplido y una deuda que no se paga con gestos fáciles. El proceso siguió. Miller escribió una carta pública de disculpa que leyó en un acto organizado por el Centro de Veteranos. No fue una lectura para salvar la cara, fue un acto de exposición personal. Habló de la estupidez de la juventud, del temor que se disfraza de valentía y de la necesidad de escuchar antes de reír. Algunas personas permanecieron expectantes, otras, en cambio, lo aplaudieron con la medida de quienes entienden que la transformación no es un parpadeo, sino días de trabajo. En una de esas noches, Lloyd recibió una carta. No era una carta cualquiera. Dentro había una foto nueva, enmarcada, y una nota que hablaba simple y directo. La foto era del grupo que había firmado aquella dedicatoria décadas atrás. Los rostros eran más viejos, pero la mirada era la misma. La nota decía, con una caligrafía firme, «Para Lloyd, no por lo que hiciste por nosotros solamente, sino por lo que enseñaste al hacernos mejores. Con respeto y gratitud, Mike». La firma era de Vance. No hubo alaracas por ello. Lloyd colocó la foto en la pared de su salón, sobre una mesita pequeña, como quien sitúa una historia dentro de su casa para que no se pierda. La enmarcó sin prisa y miró la imagen más tiempo del que había mirado cualquier otra cosa en años. No dejó de recordar, dejó de cargar algo que no era únicamente suyo. El fin del conflicto no fue un cierre espectacular. Fue gradual, como la reparación de una red. Miller continuó en las tareas asignadas, con un orgullo que nació de la humildad, no de la vanidad. Fue aprendiendo a llevar peso sin aplastar a otros.
Su paso por el centro de veteranos cambió su forma de hablar. Dejó de usar la burla como muleta y encontró palabras con contenido. El general Vance cumplió su promesa. Hubo medidas, hubo un sumario, pero la sanción no fue únicamente punitiva. Fue una mezcla de disciplina y educación. Los jóvenes aprendieron que pertenecer a un cuerpo, a una historia, requiere custodiar el nombre de los que vinieron antes. Para Miller, la lección fue especialmente contundente, porque fue la propia comunidad la que le mostró la magnitud de su error y le dio herramientas para rectificar. El epílogo de aquella historia fue pequeño y doméstico. Un día de otoño, cuando las hojas comenzaban a despegarse como páginas de un libro, Lloyd se sentó en su mecedora junto a la ventana. El sol caía con esa luz que no quema, pero que acaricia. Sobre la mesita, la foto enmarcada y la carta de Vance parecían dos objetos que hablaban de reparación. Lloyd miró la calle, no con el gesto de quien espera novedades, sino con la paz de quien ha cerrado un ciclo. Solly pasaba de vez en cuando para dejarle pan, o por un reparo mecánico que la taberna exigía. A veces, Solly se quedaba a charlar. Mailer fue a visitarlo en más de una ocasión, llevando historias de la ciudad y de su propia transformación. Se sentaba en la silla frente a Lloyd y, después de un rato, se animaba a reír de algo que no liderara la burla, sino la complicidad. Recordaban, compartían un café y en la voz de Miller ya no había intento de dominar, sino de aprender. La foto enmarcada pasó a ocupar un lugar central en la vida de Lloyd. No era un pedestal, era un recordatorio. Un día, cuando la temperatura bajó, Lloyd notó que su mano temblaba menos. No era que la memoria se hubiera marchitado, era que su carga ya no pesaba como antes porque la gente a su alrededor había oído, había actuado, había aprendido a respetar. Las cicatrices permanecían, la memoria también, pero había algo distinto, un vínculo reparado entre generaciones. La escena de aquella noche en The Rusty Anchor quedó como un relato en la ciudad. La palabra Old Bear siguió siendo, para algunos, un nombre que abría conversaciones. Para Lloyd, había sido, y seguía siendo, un recordatorio de lo que se pide cuando uno sirve: fidelidad, coraje y el gesto humilde de pasar la historia a quien venga después sin esconder las partes duras. El cierre llegó sin estridencias, una escena sencilla, como aquellas que valen más porque no pretenden ser otra cosa que la verdad cotidiana. Lloyd en su mecedora, con la foto en la mano y la carta en la mesita. Miller, que llamaba cada tanto para preguntar por el clima y por la salud de Lloyd. Vance, que de manera discreta seguía apoyando proyectos de veteranos en la ciudad. Sully, que guardaba la puerta de la taberna y miraba con satisfacción cómo el lugar, de vez en cuando, se convertía en escuela sin carteles. La lección que quedó fue menos ruidosa que la humillación y más firme que la indiferencia. Los nombres cargan historia. Algunos nombres se pronuncian como bromas. Cuando los pronuncia alguien con peso, las bromas se apagan y la historia respira. No todo tiene que terminar en castigo absoluto. Hay justicia que enseña y corrige con reparaciones que devuelven dignidad. Y por encima de todo, hay que escuchar antes de reír. Si esta historia te ha llegado, compártela con alguien que valore las historias de los veteranos. Suscríbete para más relatos donde el respeto y la memoria se llevan con responsabilidad. Gracias por quedarte hasta el final.